Bueno, por fin se me dio, dicen algunos, estoy con muchas ganas hace mucho tiempo de hablar con Álvaro García Linera, le sigo, le escucho, le he visto conferencias, una vez estuvo en Paraguay, recuerdo, en la universidad, creo que fue en el año ya 2018, en la Universidad Nacional, eh, y mostró unos gráficos y hablaba y explicaba, yo me quedé impresionado siempre de esta mente brillante tan espectacular que tenemos en Latinoamérica. Así que realmente es un gustazo, un honor. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Muy bueno, buenos días, buenas tardes, como te decía antes, esto es atemporal. Leo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto estar contigo conversando y gracias también por la generosa introducción que has hecho. Por suerte ahora estamos bien de salud, hemos sido vacunados con la segunda dosis y como siempre a seguir en la batalla de ideas. Exacto, ese es uno de ese es uno de tu impronta, ¿no? Esta batalla de ideas que es un poco la que nosotros también queremos dar aquí desde, desde este espacio, por eso podemos hablar contigo. El año pasado logramos hablar con Evo también, fue la segunda entrevista que hicimos, todavía ustedes estaban en la Argentina en aquel momento. Álvaro, bueno, quiero empezar por lo último de esta denuncia que se hace desde Bolivia contra la Argentina y el Ecuador, donde se habla de armas, de municiones. Fue una conferencia de prensa y realmente algo impactante, ¿no? Yo no recuerdo que un país así, con documentación en mano, haga este tipo de denuncias luego de un golpe sufrido durísimo contra ustedes, donde hubo muchos muertos, digamos. ¿Qué significa esta denuncia realmente a nivel impacto latinoamericano? Que el panorama político, Leo, continental eh, se está transformando muy rápidamente y en particular que las fuerzas más conservadoras están radicalizándose, se están escoreando hacia la derecha muy rápidamente. Uno entiende de que un gobierno conservador no se va a llevar bien con un gobierno progresista, es normal, manteniendo el respeto de un país a otro. Pero luego, cuando uno ve otros comportamientos, hay que tener como... Lo que ha pasado con el gobierno del presidente Macri es que ha cometido para Bolivia dos delitos eh, muy agresivos en contra de nuestra soberanía y en contra de la población humilde. La primera, Leo, es que introdujo tropas armadas sin autorización congresal. No sé cómo será en Paraguay, pero en Bolivia pueden entrar tropas temporalmente para ejercicios o pueden para proteger delegaciones, no hay problema, pero siempre tiene que tener autorización congresal. Y la entrada de 11 miembros del escuadrón Alacrán, que es tropa armada, son gente especializada, eh, no en lucha antidisturbios, sino en temas bélicos, entró a Bolivia sin ninguna autorización congresal. Y quien negoció esa entrada fue el gobierno de Macri, democráticamente electo, con unos generales. No puedes negociar con unos generales un tema tan complicado, tan delicado como la entrada de tropas armadas. Del lado boliviano, unos generales que violaron lo único que garantiza la existencia o justifica la existencia de las Fuerzas Armadas, que es tu soberanía nacional. Terrible por el lado de Bolivia, pero terrible por el lado del gobierno democrático de Argentina, del presidente Macri, de meter tropas armadas a Bolivia violando lo que saben ellos que es la autorización congresal. Ese fue el primer delito. Y el segundo, tan grave como el primero, que metieron de contrabando 70,000 cartuchos de escopeta, que han sido utilizados, por la información que se tiene, en la represión que sucedió en Bolivia. No te olvides que estos cartuchos entran sin autorización, sin trámite alguno, son 70,000 cartuchos, entran un día 13 en la madrugada y el 15, a los 2 días de la llegada de esos cartuchos, se produce una primera masacre en Bolivia, donde mueren 11 personas
y más de 150 van a ser heridos. Y de la llegada de los cartuchos, a los 7 días se produce la segunda masacre, ya también aquí en la ciudad de La Paz, del Alto, donde van a haber otros 11 muertos y más de 200 heridos. Ojo, uno dirá, oye Álvaro, pero esos cartuchos de escopeta no son letales, no es cierto. Entre los 37 muertos que hubo en el golpe de Estado, 2 son por cartuchos de escopeta utilizados por las fuerzas policiales y militares. Y aparte hay decenas de personas sin un ojo, con los pulmones perforados, con pedazos de la pierna, de músculo y de carne arrancados por los escopetazos disparados a 5 o 10 metros. Entonces, hay decenas de gente herida, de huérfanos producidos por esto. Entonces, ¿cómo un gobierno democrático, al que respetamos, no importa su ideología, puede negociar con unos generales, violar la soberanía de un país y entregarles armas para que luego estos generales de la policía y de las Fuerzas Armadas repriman a la gente? Entonces, en Bolivia es un escándalo de intromisión extranjera, de autoridades que han permitido este tráfico de armas, este contrabando de armas y esta violación de la soberanía nacional. Y en el caso de gente uniformada, el delito puede llegar hasta 30 años de cárcel, que es el mayor delito. Entonces, esta investigación está en marcha y esperemos de que haya una sanción como corresponde para que no se vuelva a repetir esta intromisión de otro país en los asuntos internos de un país democrático. Bueno, justamente eso, Álvaro, es decir, por un lado el presidente Alberto Fernández en un gran gesto pide disculpas porque él, bueno, también chequearon los documentos, ¿no? Y han visto que en ese momento había documentación entre el gobierno golpista en Bolivia y el gobierno de Macri. Entonces el presidente pide disculpas, pero ahí no puede quedar la cosa, digamos. ¿Cómo se llegaría a Macri en el caso que se pueda llegar a él, digamos? Bueno, en el caso de Argentina ya se ha abierto una investigación y está avanzando muy rápido porque no hubo autorización pertinente para la entrada de estos 70,000 cartuchos. Es más, se quiso esconder, porque los cartuchos luego no regresaron a Argentina, se quedaron en Bolivia, ¿no? Eso es contrabando, allá hay una investigación por contrabando. Y aquí se ha abierto una investigación también por violación de una ley, que tenemos una ley para la internación de armas o de munición para proteger delegaciones extranjeras. Y esa ley establece que para que entren estos cartuchos y estas municiones, tiene que haber autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, que no la hubo. Entonces, ambos han avanzado con juicios, pero ambos países somos también signatarios de un tratado internacional llamado Tratado de Palermo sobre transporte y comercio de insumos bélicos y de cartuchos. Y entonces, a través, si es que la Fiscalía, yo no sé cómo estará actuando la Fiscalía en Bolivia, pero con este tratado internacional del que Argentina y Bolivia es signatario, tal vez, llegado el momento, la investigación podría llegar del lado de boliviano hasta Macri, ¿no? Ahorita las autoridades bolivianas se están concentrando en enjuiciar a los generales responsables de esta violación de la soberanía y de este contrabando de armas. Pero supongo que la investigación, llegado el caso, pudiera extenderse hacia la ministra Bullrich y hacia el expresidente Macri. No digo que será seguro, pero hay esa posibilidad técnica en el ámbito jurídico. También se habló de Ecuador concretamente, y el otro día estaba leyendo en Folha de San Pablo, en Brasil, que podría también haber algún nexo, o se está investigando. Eso te quería preguntar si tienes la información de que Brasil y Chile también pudieron haber intervenido, y ahí ya estamos hablando de un operativo Cóndor 2021, o en ese caso, en todo caso era el 2019, ¿no? Del caso de Ecuador, donde estaba el expresidente Lenin, eso está confirmado.
En el mismo mes de noviembre llegaron también munición para la policía y para los militares para reprimir las protestas. Eso está en ambos, en este caso ya de Ecuador, hubo los trámites pertinentes. Pero lo terrible es de que un gobierno democrático ecuatoriano, haya apoyado con munición que se sabía iba a ser utilizada contra las protestas sociales, y así fue, y luego provocaron muertes. Entonces, Argentina con Macri, Ecuador con Lenín Moreno, confirmado. Hay indicios de que en el caso brasilero y en el caso chileno hubiera habido algún tipo de intervención, pero yo no tengo información, no te puedo dar, mentiría exagerando la información. En el caso brasilero, él participó primero en la reunión con el viceministro de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, que llegó en agosto. Él participó junto con el embajador argentino, con el embajador ecuatoriano, con el embajador peruano, y donde este subsecretario les instruyó lo que tenían que hacer. Esa carta también ya es pública, esa información, que la hace el embajador argentino de entonces, que la manda a su cancillería. Eso ha sido público. Y le dice, el viceministro de Relaciones de América Latina nos dice que faltando 2 meses para las elecciones, que posiblemente haya golpe, y que recomienda a los gobiernos, a esos gobiernos, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, bajar la relación bilateral con Evo para presionarlo y denunciar, una vez que se dé, la información sobre fraude electoral. Es decir, ya 2 meses antes los norteamericanos habían enmarcado por dónde iba a ir el ataque de las fuerzas conservadoras en Bolivia. Entonces, esa información es real, esa sí existe, y veamos qué va a suceder en los siguientes días si aparece algo que confirme con más detalle lo de Chile. Una segunda cosa, el embajador también brasilero participó en las reuniones extraparlamentarias que organizó la jerarquía de la Iglesia Católica para decidir por fuera del Parlamento quién iba a ser sucesor de Evo. Estoy hablando del día 10. Nosotros renunciamos a las 5 de la tarde del día 10 de noviembre del 2019. A las 7 de la noche se estaban reuniendo el embajador de la Unión Europea, el embajador de Brasil, un par de curas de la alta jerarquía muy conservadores, y los derrotados en las elecciones se reunían para decidir quién iba a ser el presidente. Entonces, Brasil estuvo metido siempre, pero no sabemos técnicamente con qué. Si apoyó con dinero para sobornar a los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, si ayudó con inteligencia, si ayudó con armas. Esa parte de la información no está definida, pero sí que estuvo plenamente involucrado en todo el preparativo y el desenlace del golpe de Estado. Hablaste que hay generales que están siendo investigados ahora, pero también el golpe de Bolivia se tuvo justamente que haber financiado con dinero, me imagino, de empresarios bolivianos o de otros países. Ese punto, digamos, ya se llegó a investigar. ¿Cuál es la conexión con, o políticos, no sé yo si Camacho o quién más? ¿Cómo es la cuestión con la financiación del golpe en Bolivia? Una parte, y eso está ya, es parte de otro juicio distinto al de las armas y las municiones. Hay otro juicio abierto. Fue confesado por el mismo promotor del golpe, Camacho. Es un hombre, un tipo que tiene como héroe y tiene como modelo de comportamiento a los grandes narcotraficantes, como el Chapo Guzmán. Amenazaba en sus homilias que daba a la gente, que tenía su libretica para anotar a los que había que eliminar. Él lo ha dicho públicamente. Y después de triunfar el golpe, él mismo difundió un video donde confesaba a sus seguidores más cercanos que papá es un empresario de Santa Cruz. Papi se había encargado de coordinar con los generales para que los militares desobedezcan a Evo. Él lo dice, está el video que ha circulado por las redes. Él mismo confiesa que habían sobornado a los militares, y habla de su papá, que es un empresario poderoso, y dice, papá coordinó con los generales para que se desobedezca a Evo.
Y luego se conoció, cuando llegamos nosotros ya del exilio, a los pocos días se conoció una lista de empresarios de Santa Cruz que aportaron desde 10,000, 50,000, 100,000 dólares, una lista larga de 30, 40 personas. Y esa información es parte también ya de un proceso de investigación que está avanzando lentamente, pero ya se ha encontrado una fuente de financiamiento de dinero para el golpe de un sector muy conservador del empresariado cruceño. En el empresariado de Santa Cruz hay muchos sectores, hay uno que se mantuvo en el orden democrático, pero otro muy conservador, muy reaccionario, muy racista, que luego asaltó las tierras, porque en el gobierno de la golpista Áñez asaltaron la entrega de tierras fiscales, se apropiaron de miles de hectáreas, que ahora se está revirtiendo. Entonces, ese sector fue el que financió parte del golpe. Aún no hay información precisa, verídica, sobre dinero que haya llegado de Brasil o haya llegado de Chile. No hay esa información, pero hay la sospecha. Yo llego hasta ahí. Álvaro, querido, te quiero preguntar sobre estas llamadas olas progresistas que he escuchado hablar, pero antes de eso y de hacer la primera pausa, pensaba que poco nos relacionamos Paraguay y Bolivia, ¿no? No puede ser que la guerra del Chaco sea la excusa, digamos, ¿no? Nosotros, claro, todo lo que es Asunción, esta región oriental, el Chaco parece tan grande y no está poblado, excepto por menonitas y hermosas comunidades indígenas, siempre fueron, por supuesto, con estos últimos gobiernos, sobre todo los colorados, desplazados, discriminados, tú ya sabes todo eso. Pero ¿por qué tenemos tan poca conexión con Bolivia? ¿Cómo ves tú la relación con Paraguay? Incluso cuando estuvo Evo y el presidente Lugo, hubo intentos hasta de hacer la ruta, de terminar. Hoy es imposible llegar de aquí hasta Santa Cruz o entrar a la ruta. A mí me cuentan amigos que cruzan en bus, es un martirio de todos lados. Los policías del lado boliviano, los policías del lado paraguayo, la ruta un desastre. ¿Por qué no estamos más unidos? Sí, es una pregunta muy fuerte. Antes de entrar a esta pregunta, Sí, quería cerrar este tema del que hablábamos anteriormente, Leo. sí. Estuve yo en gobierno 13 años acompañando a Evo, 13 años. Nunca en 13 años, Leo, pedimos armas, cartuchos, gases de apoyo, de regalo a ningún gobierno progresista. Jamás. Y tuvimos problemas. Hemos enfrentado un motín policial. Los policías se amotinaron, desconocieron el orden establecido y aguantamos. Hemos enfrentado un intento de separación de las élites cruceñas conservadoras del país, el año 2008, un golpe de Estado. Jamás pedimos un cartucho de gas, ni al presidente Lula, que estaba entonces, ni al presidente Néstor Kirchner, ni al presidente Correa, ni al presidente Chávez. Y hoy, esta alianza conservadora, lo primero que hace para mandar a Bolivia es gases y armas y grupos antiterroristas. Lo primero que hace. Es terrible. Nosotros recibimos ayuda de Cuba, pero nunca llegó un cartucho. Vinieron profesores o médicos para hacer operaciones del ojo, más de 1 millón de operaciones. Llegaron de Venezuela, no llegó un solo cartucho de una bala ni de una pistola. ¿Qué llegaron? Llegaron compañeros que nos ayudaron a alfabetizar a nuestra población, que teníamos un 12% de analfabetos en Bolivia. Hoy estamos en el 0. Esa es la ayuda que recibimos de esos gobiernos. Y se habla mal contra ellos, se habla de dictadores, se habla de abusivos. Pues a esos a los que descalifica una prensa despistada o muy conservadora, nunca trajeron un cartucho. Trajeron salud, educación. Y ahora resulta que un gobierno democrático, el primer paso a las horas de haber posesionado a los golpistas, le manda armas, le manda fusiles, le manda cartuchos. Esto un poco da la estatura moral de las fuerzas conservadoras que en el continente están vigentes y frente a lo cual hay que estar muy atentos. Hay un proceso de fascistización de las derechas continentales y que pueden atentar contra la democracia. Sobre esta pregunta tan fuerte ahora que hacías respecto a nuestra relación con Paraguay, yo tengo que lamentar mucho
no solamente con Paraguay, Leo, incluso mismo con Argentina, o con Chile, o con el Perú, o con Brasil. Durante décadas, cada uno de nuestros países ha tenido una mirada como muy encerrada, muy encuevada. Y lo hablo también por Bolivia, ¿no? He estado en el exilio un año y he visto en Argentina, con sus problemas, una gran base industrial de computadoras, de lavadoras, de artefactos eléctricos, de productos del hogar, de productos de belleza, de ropa. Y nosotros aquí en Bolivia, en vez de comprarles a los argentinos, preferimos comprar de Estados Unidos o de Europa o de China, cuando podríamos utilizar esta capacidad potente de la industria argentina, mejor incluso que la que podríamos ser de China y hoy mucho más barata, pero no, no. Es decir, hay como un comercio dirigido por los que están a cargo de ello para ir a lo más fácil y no potenciar nuestra articulación. Y lo mismo seguramente con Paraguay, lo mismo seguramente con Uruguay o con Brasil. Entonces, creo que ahí en los temas de integración real, más allá de la integración política que se logró en los años 2005 al 2015, en la integración real, física, productiva, económica y de infraestructura, creo que estamos muy, muy lentos. Eh, Claro, otros países tan grandes como Brasil y Argentina no necesitan mucho de nosotros cuando están bien. Pero luego somos un mercadito, somos un mercado de 10 millones de consumidores, aquí 7, en el otro 14, y eso suma en momentos que hay crisis. Eh, pero lamentablemente, ahí creo que eso es una autocrítica que yo ya tengo que hacer, Leo. Los gobiernos progresistas pudimos avanzar en integración política, en apoyo en derechos humanos, pero nos costó, ha sido más lento, más difícil, procesos de integración material. Paraguay son nuestros hermanos, ¿no? Tantas cosas nos vinculan con Paraguay, más allá de la guerra, una historia. Nos pueden vincular también nuestra situación de enclaustramiento, nos vincula nuestra debilidad económica. ¿Por qué no hacemos mayores esfuerzos para, por lo menos, tener la carretera? Luego vincular comercio, luego vincular turismo. Creo que este es el gran reto en esta década, Leo. Integración política, acuerdos políticos que preserven la democracia, pero también, para que esto tenga terrenalidad, acuerdos prácticos, acuerdos muy concretos. Oiga, acabemos la carretera que atraviesa el Chaco. Y luego hagamos acuerdos de turismo. Y luego hagamos, si es con Paraguay, ¿qué produce usted que yo no tengo y que yo produzco que usted no tiene? E intentemos, aunque sea con un producto, Leo, porque así se avanza. No se avanza con grandes acuerdos para intercambiar todo, eso no sirve, ese es un acto simbólico que no se objetiva en nada. Es mejor avanzar con un solo acuerdo. Turismo, un acuerdo, una carretera, o un acuerdo venta de ropa, suficiente. Si eso se consolida y se va creando un tejido privado, estatal, que hace funcionar este intercambio de un producto, luego se pasa al segundo, se pasa al tercero, se pasa al cuarto. Para mí sería el gran reto del siglo XXI y de esta década que se inicia para que avancemos en cosas prácticas de la integración de nuestros países. Absolutamente. Álvaro, querido, hago una breve pausa, ¿te parece cortita? Y ya volvemos. Bueno, la verdad, disfrutando mucho de esta charla y estoy seguro que la audiencia también. Después lo convertimos en un artículo para quien quiera leer, así que no se va a escapar esta entrevista por todos lados vamos a estar. Te preguntaba sobre las olas progresistas que siempre tú hablas, Álvaro, querido, y bueno, hubo llamémosle un revés progresista en Ecuador, que parecía que estaba cantado, que ganaba Arauz, y hubo una sorpresa, digamos, en Bolivia. No sé si para ti fue una sorpresa, no lo de Castillo, ¿no? Después de un proceso largo, muy peleado, digamos. Bueno, en Perú hay un maestro de izquierda, digamos, declarado, y en Ecuador quedó
nuevamente la derecha. Sí, Leo, mira, ¿a qué llamamos progresismo? En términos muy generales podríamos llamar al progresismo como a una búsqueda colectiva, popular, de otras opciones distintas al neoliberalismo. En el continente, el neoliberalismo se instaló desde los años 80, con variantes personales, hasta el año 2000, 20 años, 25 años en algunos otros casos, hasta 30 años en otros casos, o 40. El neoliberalismo, es decir, esta idea de que el país se divide entre ganadores y perdedores, entre los que hacen negocios con el mundo y se olvidan de los pobres, en el que lo que es de todos se privatiza y en el que los derechos de las personas se diluyen. Esa idea de neoliberalismo gobernó Bolivia y gobernó el continente y gobernó el mundo. 40 años, 30 años, en los peor de los casos, 20 años. Pues ese modelo que ha generado mucha injusticia, mucha pobreza, también ha generado malestar, distancia. La gente ha comenzado a descreer de las ilusiones que ofertaba el neoliberalismo. Y comienza a estallar protestas, revueltas, sublevaciones, insurrecciones. Comenzó en América Latina en unos países entre el año 99 hasta el 2005-2008. Y eso lo llamamos la primera oleada. Y surgieron gobiernos de distinto tipo, de izquierda más radical, de izquierda más moderada, de centro izquierda, que buscaban otra salida a las privatizaciones, otra manera de usar la riqueza colectiva, otra manera de preocuparse por los humildes, ¿no?, que son parte de la patria y son la mayoría de la patria. Y esta oleada de búsqueda de una opción post-neoliberal dura hasta los años más o menos 2015, y ahí es cuando la oleada comienza a tener digamos, a agotar su primera fuerza y tener un descenso. Es cuando triunfa en Argentina Macri, triunfa en Brasil Bolsonaro, Lenín Moreno se va hacia la derecha extrema, y en Bolivia se produce el golpe de Estado. Y se abre un nuevo periodo de regreso de las fuerzas neoliberales. Pero me acuerdo que en esos años 2000 dijimos, en verdad ya en el mundo el neoliberalismo está cansado. Ya es un proyecto que no ha desaparecido, pero ya es un proyecto que no genera entusiasmo, ni adhesión, ni esperanza colectiva, que sí lo hizo 20 años atrás. Para mal, pero lo hizo. Ahora ya no. Entonces el neoliberalismo regresa enfurecido, rabioso, más autoritario. Y dijimos, eso tiene pies cortos. No es un proyecto nuevo de sociedad, es un recalentado del viejo proyecto. Es como cuando uno cocina en la casa la comida y bueno, al día siguiente le da flojera comer y recalienta la comida. Sirve un día, sirve 2 días, pero ya al tercer día ese recalentado está medio agrio, ¿no? Lo mismo está pasando con el neoliberalismo. Tuvo su etapa de gloria y ahora ha entrado en su etapa de lento ocaso. Y no solamente en América Latina, sino en el mundo. Fíjate lo que está pasando en el debate en Europa, el debate con Biden en Estados Unidos. Están hablando ya de otras palabras. Preocuparse por la gente, nuevo welfare state, ahora verde, dar dinero a los humildes, subir impuestos a los ricos. Eso era mala palabra, era un recurso casi cavernícola en los años 2000 hablar de impuestos a los ricos. Pues ahora están aplicando impuestos a las grandes empresas, lo va a hacer Biden, lo va a hacer la Unión Europea. El mundo está comenzando a mirar a otros lados. Y entonces en América Latina este regreso de la oleada conservadora está durando poco. Y ahora estamos asistiendo a una nueva oleada progresista. Comenzó con México, con la victoria de López Obrador.
pasó con el regreso del gobierno progresista a la Argentina con el presidente Fernández, el regreso a Bolivia con el 55% del voto a un año del golpe de Estado con el presidente Luis Arce, y lo que ahora sucede en Chile, Perú, Colombia, que eran el baluarte final, era la última trinchera de los gobiernos conservadores. Ahí no había pasado nada. Y no, ahora Chile se conmueve, tiene una asamblea constituyente, la dirige una indígena, las fuerzas progresistas acaban de tener sus primarias y ha salido un joven, Boric, como el candidato de la izquierda, con grandes posibilidades de ser presidente en las elecciones de fin de año en Chile. Tienes en el Perú que un maestro de escuela, un representante de los humildes, de los humillados de toda la vida, se vuelve presidente y derrota a esta fuerza, esta coalición de empresarios, medios de comunicación, premio Nobel de literatura, en contra de los humildes, y les gana levantando un lápiz como símbolo de lo que quiere hacer con el Perú, y gana en el Perú. Colombia ha tenido una protesta gigantesca a inicios de año que ha llevado a que el gobierno asesine a más de 60 personas. Los gobiernos, la propuesta de izquierda con Petro tiene buenas posibilidades de ganar las elecciones el año 2022. Y en Brasil, Lula se ha desmontado las acusaciones contra Lula de corrupción, es el candidato favorito. Bolsonaro, a pesar de llevar por delante la palabra de Dios, como él dice, va para abajo, y aparece Lula como una esperanza para el 22. Es decir, estamos ante una segunda oleada progresista, y me atrevo a decir que no va a ser igual que la primera, va a tener distintas características, distintas tonalidades, y que un poco se enmarca con lo que pasa en el mundo. El mundo también está buscando opciones de salir del neoliberalismo, gradualmente o más rápidamente de salir del neoliberalismo. Hasta el discurso ha cambiado de las élites mundiales. Y en América Latina nos adelantamos. O sea, lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos pasó en América Latina a inicios de siglo, es decir, 20 años antes. Y ahora esta segunda oleada va a tener de su lado que va a tener un acompañamiento también en los países del norte. Porque antes éramos vistos como unos populistas irracionales. Pues ahora todo el mundo se está volviendo populista, hasta Biden se está volviendo populista, y hasta la señora Van Leyen de la Unión Europea también, porque está entregando dinero a los pobres y está apuntalando de que se cobre impuestos a los ricos. Entonces, lo que antes era un crimen y era un acto endemoniado de la izquierda populista de América Latina, ahora se ha convertido en política pública europea y norteamericana. Sí, son otros tiempos. Y me atrevo a pensar que van a ser un par de décadas muy intensas, donde se va a buscar, por un lado, se va a retroceder, buscar retroceder, hasta que el mundo encuentre un nuevo modelo de desarrollo, de articulación entre economía, Estado y sociedad, que yo no sé cuál será, pero el mundo está buscando eso, y supongo que tardaremos todavía un par de décadas hasta estabilizarnos en este periodo tan turbulento de la vida planetaria. Sí, el problema es Paraguay. Paraguay sigue en un mundo conservador, necesita una sacudida. En las elecciones pasadas, bueno, me tocó estar ahí, estuvimos a 3 puntos con fraude de por medio, pero recuerda que Paraguay fue el primero en romper relaciones diplomáticas con Venezuela en aquel circo que se armó en la frontera con Colombia. Quedó solo porque además era una cosa insospechada. ¿Por qué Paraguay va a romper relaciones con un país que queda a 6.000 kilómetros, no tiene frontera, no tiene comercio, prácticamente no tiene nada? El expresidente Cartes, que le tiene amordazado al actual presidente, y su grupo que domina el Partido Colorado, esta semana pasada habló de una intervención militar a Cuba, por ejemplo, después de las protestas. Pidió en el Senado que haya una intervención militar. Nosotros parecemos unos trasnochados, pero bueno, ese es un tema que no te
no te pido, solamente te hago el comentario, ¿no? En esto que hablas de América. Te quería preguntar justamente por Cuba, porque mencionabas a Biden y lo escuché al presidente de Cuba y al canciller y a todos quejarse de que Biden no cambió estas últimas, no sé, creo que son 51 artículos, no sé cuánto, que agregó Trump al bloqueo, digamos. ¿Por qué ese comportamiento, digamos, que no termina nunca, que en algún momento Obama dijo, vamos a cerrar Guantánamo, vamos a hacer esto, lo otro? ¿Por qué hay tanta presión con Cuba? ¿Y por qué Biden, que parece, como vos lo explicabas, que tiene, de repente está pensando en otras cosas, no afloja, como decimos? La conversión de Biden hacia un progresismo moderado eso Biden, los republicanos con Trump van a capturar ese voto inconforme, porque hay toda una clase trabajadora y una clase media muy inconforme. Son los perdedores de la globalización. Uh-huh. Son las personas que no han podido incrementar su salario en los últimos 30 años. Las clases medias están muy golpeadas y los trabajadores norteamericanos. Y Trump fue el primer síntoma de que si eso no captaban los demócratas, lo iba a captar los republicanos con un discurso anti-China y anti-migrantes. Y lo que está haciendo Biden entonces básicamente apostar a volver a articular este descontento social, pero para que sea conducido por los demócratas. Es una decisión de política interna. Política externa, eso no ha cambiado nada. Y fíjate tú, con China, la guerra comercial la inició Trump, poner aranceles a las importaciones de China. Esa sigue, no ha cambiado nada. Y de hecho, Biden ha incrementado parte de su discurso para cohesionar internamente a su país, es consuma norteamericano y China es el adversario fundamental que tiene Estados Unidos. Lo ha dicho él. Quiere decir que las políticas de agresión hacia otros países del mundo, como China o Rusia, se van a mantener. Y parte de esa política exterior también involucra a Cuba. Cuba sigue siendo el ejemplo, el mal ejemplo para el mundo, según los norteamericanos, según el gobierno norteamericano, de que un país, de que la dignidad de un país puede sobreponerse al poderío económico y militar de la potencia más importante de la historia de la humanidad, Estados Unidos. Y entonces por eso yo no asociaría el progresismo en casa con un progresismo internacional. No. Usted va a tener un progresismo en casa de Estados Unidos, pero va a tener un conservadurismo planetario, porque además ahora Estados Unidos tiene que mostrar que sigue siendo una potencia. En declive, y es peor, cuando una potencia está en declive y quiere seguir siendo la potencia número uno, se vuelve más radical, se vuelve más autoritaria. Y vamos a seguir teniendo actos autoritarios a nivel del mundo. El que se esté replegando de Afganistán no es de que hay un cambio en la política internacional, ¿no? Han sido derrotados, así como fueron derrotados en Vietnam en los años 70, han sido derrotados en Asia, en Afganistán. La retirada es simplemente la confirmación a cámara lenta de una derrota militar catastrófica de las fuerzas norteamericanas. No es ninguna concesión. Usted va a seguir teniendo el uso de drones para matar personalidades, para atacar supuestas bases terroristas en el mundo. Usted va a seguir teniendo esta política agresiva hacia Cuba, va a seguir teniendo la política agresiva hacia Venezuela, la política agresiva hacia de la política de potencia en decadencia norteamericana.
se va a mantener y no creo que vaya a variar. Entonces, a mí no me ha sorprendido la actitud de Biden frente a, a Cuba, no me ha sorprendido. No, yo no esperaba nada de Biden frente a Cuba. Así como no espero nada interesante de Biden frente a América Latina. No va a haber cosas interesantes sobre América Latina. Lo que le importa a Biden es sus temas internos, de que no estallen nuevas rebeliones como la que tuvo que enfrentar en enero con un parlamento invadido por bandas paramilitares, y China y su competencia con China. Ahí usted va a ver, eso es lo central de la política norteamericana. El resto del mundo no cuenta para ellos y por lo tanto se va a mantener lo que hizo Trump, lo que hizo Obama y lo que hizo Clinton antes. Se va a mantener y yo creo cada vez más radicalizado. Porque mire, evidentemente Obama tuvo una actitud más atemperada con Cuba, pero no acabó el bloqueo. Permitió algo de turismo. El turismo norteamericano a Cuba era simbólico. El verdadero turismo a Cuba es el que viene de Europa. El de Norteamérica era más simbólico, pero seguía manteniendo la base militar de Guantánamo, donde se tortura a militantes políticos, y seguía usando los drones. Es más, Obama usó 3 o 4 veces más los drones para matar a personas en el mundo entero, que lo que hizo sus antecesores. Entonces, no vamos a asistir a grandes modificaciones de la política internacional de Estados Unidos a la cabeza de Biden. Finalmente, querido Álvaro, te quiero preguntar, tú lo conoces hace mucho, por supuesto, al presidente Evo Morales, creo que lo conociste allá por el 99 o 2000. Estaba hablando con un amigo de esto el otro día, y Evo Morales es un hombre joven y ojalá que tenga, por supuesto, vida mucho, mucho tiempo más. Sigue deportista y activo, pero qué gran legado va a dejar Evo en América, ¿no? Lo que se va a hablar de Evo Morales de aquí a 50 años, digo, ¿no? De ese indio, de ese indígena, de ese hombre que rompió moldes. No me imagino lo que se va a escribir de aquí a 50 años de este mito que se va a convertir alguna vez Evo, ¿no? Sí, sin duda, el haber compartido con él gestión de gobierno ha sido una experiencia única porque me permitió a mí ver al primer presidente indígena de mi país. En un país donde el color de piel, Leo, cuenta, donde el ser indígena te devaluaba, te descartaba, te marginaba. Y somos la mayoría es indígena en Bolivia. Y en Bolivia nunca había gobernado los indígenas. Y gobernar no solamente que sea el presidente, sino que sean los ministros, los diputados, los asambleístas, los alcaldes, los que toman decisiones, los que contratan, los que viajan, los que son embajadores. Eso significó indianizar Bolivia. Y este era un sueño personal desde que tengo 18 años. Y pude ser un acompañante amistoso de ese gran proceso. Entonces, y haber estado al lado de esta gran persona de la que he aprendido mucho, de su fuerza, de la fuerza, porque cuando uno ve a Evo, no ve a una sola persona, ve la historia que acompaña, y detrás de él están los indios maltratados, los mitayos, los invadidos, los abusados, los discriminados, los masacrados. Cuando uno ve el rostro de Evo y ve su palabra, está hablando la historia profunda de mi patria. Entonces, siempre el encuentro con él era un encuentro fundado en este profundo respeto y admiración a lo que él significaba en ese momento. Y ciertamente ha sido, más allá de las decisiones que hemos acompañado a tomar, ha sido una gigantesca escuela donde he aprendido muchísimo de la realidad de mi propio país y de la textura de la historia de mi país que está en los pliegues de la piel de las personas. Para mí ha sido sin duda un momento único, un momento extraordinario en mi vida política, y me siento muy agradecido de haber estado a su lado en los momentos
malos, buenos, malos, y de seguir acompañándolo en lo que venga todavía por delante. Álvaro García Linera, muchísimas gracias. Como dije al comienzo, estoy feliz de poder hablar contigo, de escucharte. La primera vez, me olvidé decirte que te escuché, fue en el 2011, aquí en Paraguay, en un encuentro indígena guaraní que se hizo. Claro, con el presidente Lugo. Claro, Sí, me sí, tocó a mí estar en la organización de ese evento, estuvimos como 3 meses ahí para armar todo eso y bueno, y recuerdo muy bien que cuando te dirigías a los hermanos guaraníes que nos permitieron estar ahí en ese momento, en ese es una casa grande, hermosa. Sí, exacto, eso sí, se sí, sí, construyó especialmente sí. para ese momento y bueno, tú le decías de la importancia de tomar el poder si quieren cambiar su condición, digamos, de lo que tú describías recién también en Bolivia, ¿no? Acá son menos cantidad de indígenas, pero tú les hablabas claramente de que así esperando nomás que venga el Mesías, no, eso no va a ocurrir si es que ellos no toman el poder. Así que me quedó grabado esa, y de hecho lo tengo grabado. Gracias, querido. Un gusto hablar contigo, un placer enorme. Gracias, Leo. Un fuerte abrazo a ti y a todos los hermanos y hermanas que nos ven, que nos oyen en el Paraguay.